Entonces vamos a empezar este estudio y hemos estado viendo, hermanos, sobre el alma. Y hemos visto ya 3 partes del cuerpo. Vimos una parte del alma la vez pasada, hablamos de la importancia del alma. Hablamos también de lo que es en sí, que el alma sencillamente se entiende con lo invisible. De lo invisible a lo invisible. Lo único que puede pactar, que puede captar incluso nuestra alma es nuestra fe, ya que eso es lo que es invisible en nuestro ser. El resto es todo visible. Entonces nuestra fe es lo único que puede captar nuestra alma de lo invisible a lo invisible. Y quiero ver una parte importantísima sobre esta alma. ¿Se acuerdan que teníamos 3 partes de nuestra alma? Que eran los pensamientos, ¿no?, los sentimientos y la voluntad. Entonces hoy día quiero ver con ustedes los pensamientos, espero terminarlo hoy día, los pensamientos, para poder ir avanzando en este tema tan importante. Amén. Para eso vamos a empezar con Marcos, ahí, esta vez se lo tengo escrito ahí en la pared. Así no me dicen, ¿qué versículo dijo, hermano? Entonces, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, y dice ahí, tal como ustedes lo leen, el primer mandamiento de todos es, y esto lo dijo Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces lo primero que necesito que comprenda es que para Dios la mente del ser humano es de mucha importancia, ya que lo dice. ¿Ok? Este fue el primer mandamiento, acuérdese, el que resumía todo el resto. Por lo cual decía de que teníamos que amar al Señor con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con todo lo que es tu mente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en esta mente es el lugar de la batalla de muchos, ¿no? O se sale victorioso de la batalla, o se sale herido de la batalla, o se sale sencillamente derrotado de la batalla. ¿Por qué? Porque la mente es la puerta del alma y el espíritu. Es esa puerta, ¿no? Las batallas comienzan allí, en la mente donde puede hablar Dios, también puede hablar el enemigo y también puede hablar usted mismo. Hay 3 voces normalmente. Si vemos en la próxima, en Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice así la palabra de Dios, esto pues digo, requiero que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. ¿Ok? De la vanidad de su mente. En la Nueva Traducción Viviente dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Dónde están confundidos? En su mente. Amén. Entonces dice que ya nosotros no tenemos sencillamente que andar como ellos, como los gentiles, porque andan en la vanidad y esa vanidad, esa mente está confundida. Y ahí nos damos cuenta de que afuera todo muchas veces está en la mente de la gente y en nosotros también, por la cual el Señor nos dijo que teníamos que amar con toda nuestra mente. Amén. Con toda nuestra mente. En la versión internacional dice, así que les digo yo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Imagínense, tenemos mente de vanidad, tenemos una mente confundida y tenemos una mente, hermano, que sencillamente tiene pensamientos frívolos. ¿Ok? Y en la nueva traducción Dios habla hoy, dice, los cuales viven con sus equivocados criterios.
Mire todo lo que nos enseña todo esto. O sea que en esta mente puede ser una mente de vanidad, puede ser una mente confundida, puede ser una mente frívola y más encima tiene criterios equivocados. O sea, tiene costumbres equivocadas. Tiene una forma de pensar que no es la que Dios quiere que se piense. Amén. Y desgraciadamente a través de esta mente que piensa equivocadamente nos acarreamos muchos problemas, tal como los impíos de afuera. Porque no sabemos que los pensamientos muchas veces están equivocados, que los pensamientos son vanidad y que los pensamientos sencillamente hay pensamientos que nos confunden. Amén. Entonces, todos nosotros caminamos en esta vida y percibimos la vida según nuestra mente, hermano. Caminamos según un propio concepto de la vida cotidiana. Incluso llegamos a tener un propio concepto de lo que es caminar y de lo que es caminar, tener una vida espiritual. Muchas veces se ve de cristiano a cristiano tienen conceptos diferentes. Porque uno dice caminar con el Señor es esto, otro dice caminar con el Señor es esto otro. Y no se comprende que el concepto es uno, hermano. Y el único concepto es lo que dice la Biblia. Amarás a Dios con toda tu mente. Amén. Amar, entonces, quiere decir cambiar de criterios. Pero todo, hermano, todo concepto humano que no cimenta, que no está cimentada en la palabra de Dios, que cree caminar, sencillamente camina en vanidad de vida. Creer caminar con criterios equivocados o confundidos. Si uno baja, este es el versículo 17 en sus Biblias, no lo tengo escrito acá, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tiene el entendimiento? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. En otras traducciones dice, teniendo la mente llena de oscuridad. Entenebrecido quiere decir algo que no se ve, algo que está oscuro, algo que está apagado. ¿Ok? Entonces tu mente puede estar apagada, tu mente puede estar entenebrecida, sencillamente, y no entiende. Y lo que cuando se tiene la mente de esa manera, dice en el versículo, que quedamos ajenos a la vida de Dios. Imagínese. Si usted piensa mal, si usted camina por esa mente entenebrecida, usted queda ajeno a lo que es verdadero en la vida de Dios. No camina bien, no tiene buena visión, no tiene buena claridad. Entonces usted está ajeno a la vida de Dios. Usted piensa que camina de Dios, pero no está caminando Dios. Usted piensa que piensa como Él, pero no está pensando como Él. ¿Por qué? Porque se tiene el entendimiento entenebrecido. Amén. Incluso en otras traducciones dice teniendo la mente de oscuridad y en otras dice teniendo la inteligencia embotada. O sea, a tal punto es tan fuerte lo que hoy día le estoy diciendo sobre la mente y los pensamientos que usted puede llegar a tener una inteligencia, pero una inteligencia falsa. Usted puede ser muy inteligente para sus estudios, puede aprenderse la palabra de memoria, pero si no cuida sus pensamientos con respecto a la palabra de Dios, usted se guía en oscuridad. Puede ser muy cristiano y puede tener todos los años que quiera, puede incluso ser mayor que mí dentro de la cristiandad, pero mientras no se entienda qué es lo que es amar a Dios con toda su mente, seguirá caminando como usted piensa y no como Dios quiere. Amén. Mire, si esto es tan importante para el mundo de afuera, perfectamente puede pasar con nosotros los cristianos. Y pasa. Entonces, ¿cómo cuidamos la mente? Ahora, ¿cómo la cuidamos? Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Cuál es el consejo para poder cuidar mi mente y poder cuidar tu mente? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí volvemos a lo mismo.
renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo lo dijo, renovaos. En la nueva versión, está ahí también, viviente, dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y las actitudes. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento normalmente siempre viene con una actitud. Siempre viene con una actitud, no viene solo. Un pensamiento incluso no viene sin sentimiento incluso. Viene normalmente el pensamiento. Viene con un sentimiento y por la misma viene con una actitud. Amén. Entonces dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En la Biblia de Jubileo dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. O sea, que si tú no te renuevas, si tú no dejas al Espíritu Santo renovar tus pensamientos, entonces déjame decirte que tú ni yo estamos entendiendo nada. ¿Por qué no entendemos nada? Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios están muy arriba y los de nosotros están muy abajo. Para poder entender sus pensamientos necesitamos renovar estos. Acuérdese siempre lo que le he dicho. Usted no puede poner algo en algo que ya está lleno. Usted tiene que sacar lo suyo para ponerlo de Dios. Amén. Ahí lo dice. También vamos a leer harta Biblia hoy día. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está nuevamente, la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo vemos en otras traducciones para que lo entienda mejor, dice traducción latinoamericana, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para verificar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice transformar la renovación. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas. Imagínense. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar. Mire, ¿cuándo nos transformamos en personas nuevas? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Se da cuenta? O sea, si usted sigue pensando, ay, pero que yo pienso así, que yo pienso así, olvídese, usted jamás va a cambiar. Jamás. Pero dice que personas nuevas son las que normalmente cambian su manera de pensar. Y lo cambian completamente. Entonces aprenderán. Cuando tú cambias la manera de pensar, tú puedes aprender entonces cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Y puedes incluso ver y comprender que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo pasa eso? Cuando cambias tu manera de pensar. Amén. Aquí nos insta entonces la palabra renovar, a transformar los pensamientos. O sea, nos insta a tener un cambio de mentalidad, sin la cual jamás podremos aprender, hermano, o comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. No podremos comprobar lo agradable, ni lo bueno, ni lo hermoso. O sea, son estos normalmente cristianos que vamos, pero nos vamos felices. ¿Se han dado cuenta? Nos vamos felices. Vamos a una reunión más, pero nos vamos felices. ¿Por qué? Porque no hemos comprobado, no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Porque si hubiéramos cambiado nuestra manera de pensar, no vendríamos jamás a la iglesia de esa forma. Sino todo lo contrario, contento, alegre, felices, porque el Señor ha sido bueno con uno. Amén. Pero ¿cuándo? ¿Por qué no venimos así? Porque nos falta cambiar esa mente, esta forma vana de vivir. Amén. Entonces nuestra vieja mentalidad
es la que fue adquirida según normalmente donde crecimos, donde nos desarrollamos, o las experiencias que cada uno ha vivido en su vida. Por lo cual todos tenemos mentalidades diferentes. La mía no es la misma que la tuya no es la misma que está sentado al lado, ¿no? Todos tenemos mentalidades diferentes. Por lo cual todos necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Ok? Algo que se le llama la metanoia, que es en griego. Dice que en los tiempos antiguos se decía que el que era transformado por Cristo experimentaba una profunda metanoia, un profundo metamorfosis. De ahí viene la palabra metamorfosis, ¿no? Que es un cambio. Metamorfosis. Un cambio de mentalidad. Nadie que no cambie su mente puede ser transformado, hermano. Y quiero que lo comprenda. Nadie, pero absolutamente ninguna persona cristiana que no cambie su mente puede llegar a ser completamente transformado. Porque siempre va a ir cayendo en los mismos. Se tropieza con la misma piedra. Es como el canto de Julio Iglesias, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sencillamente en Efesios que leímos renovados, en Romanos dice transformados, en otras palabras, la responsabilidad de cambiar la mente no es de Dios. Porque dice renovados, Él no dice te renovaré, dice transformado, Él no dice te voy a transformar. O sea que la responsabilidad de cambiar los pensamientos, de cambiar nuestra mente, ¿de quiénes son? De nosotros. ¿Y por qué hace eso Dios con nosotros? ¿Por qué nos llega y cambia la mente así como una varita mágica? ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría cambiar así como una varita mágica? ¡Ay, cámbiame los pensamientos! Pero no, andamos luchando, andamos así como a patada y combo muchas veces con los pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente Dios no hace eso, porque Dios nos dio una libre voluntad que también está en nuestra alma, una libre albedrío, una libre voluntad. Entonces nosotros decimos sencillamente de que nosotros somos los que tenemos que cambiar, queremos cambiar, tenemos que trabajar el pensamiento, trabajarlo. Nosotros que decimos ese pensamiento lo llevamos cautivo. Si un pensamiento malo, eso se lleva cautivo. Pero ¿quién lo lleva cautivo? Uno, hermano. Uno lo lleva cautivo a la obediencia de su palabra. No es que la palabra va a llevar cautivo el pensamiento malo a nosotros. Muchas veces la gente, hermano, espera de que, ay Señor, yo espero que un día saque estos pensamientos de mí. Jamás lo va a sacar. Jamás, porque estamos entendiendo mal las cosas. El que tiene que llevar cautivo a la obediencia somos nosotros. Somos nosotros. Un pensamiento mal, cautivo. Un pensamiento negativo, cautivo. Un pensamiento así, cautivo. Sencillamente, porque eso es lo que nos enseña la palabra. En esa obediencia, Dios nos bendice. Amén. Y de esa manera empezamos a aprender a vivir y a ser transformados. Sin eso no hay transformación. Amén. Aleluya. ¿Me están entendiendo, no? Amén. Una de las prédicas que estuve escuchando del apóstol que se llama Mario Rivera, y explica que la mente tiene 3 tiempos, ¿no? Donde se habla de la memoria, que son nuestros recuerdos, se habla del intelecto, que es nuestro presente, y se habla de las imaginaciones, que es nuestro futuro. Y esas son las 3 partes que normalmente tiene nuestra mente: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Los pensamientos normalmente vagan en estas 3 partes. Pero cuando es futuro es imaginación, porque todavía no está. Cuando es presente es intelecto, tú lo estás pensando. Y cuando es pasado normalmente son recuerdos. Amén. Entonces él hacía una pregunta que yo se las quiero hacer hoy día a ustedes también. A ver si me la pueden contestar, no me la conteste,
Contéstesela usted. Dice, ¿cuál fue la última batalla de tu mente? ¿A cuál vos oíste? Y la tercera, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganaste tú? ¿O ganó el enemigo? ¿Cuál? ¿Cómo? Contéstesela. Entonces la palabra nos insta, hermano, a sacar los pensamientos malos y renovarlos con pensamientos de bien. Pero el problema, hermano, que de nosotros los cristianos radica en que muchas veces no sabemos los pensamientos malos o sencillamente no lo queremos reconocer. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque los pensamientos propios de cada persona están muy arraigados, ¿no? Y enraizados en nuestro propio corazón. En Marcos capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Ok? Entonces, si del corazón provienen los malos pensamientos, quiere decir que tiene mucho arraigo los pensamientos a nuestros sentimientos. Y esta es la causa en que muchas veces nosotros no queremos o no sabemos cómo sacar esto. ¿Por qué? Porque no es sencillamente sacar un pensamiento. Tú cuando sacas un pensamiento, sacas un sentimiento. Cuando sacas un sentimiento, sacas una actitud. Amén. Todo va junto. Dice que el corazón y la vida es la composición de toda nuestra alma. Todo lo que está en nuestra alma, que es nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Incluso es parte de nuestro espíritu, nuestra conciencia. Eso es lo que Dios le llama el corazón. Todo lo que está dentro de nosotros. Amén. Ese es el corazón. Imagínense que los pensamientos cogen todo esto. Entonces el pensamiento normalmente jamás va solo. Jamás hay un pensamiento solito. Siempre tiene que tener un arraigo por detrás. Siempre tiene que tener o un sentimiento. Siempre tiene que tener o una emoción. O siempre tiene que tener algo realmente por detrás que está tan pegado a la persona que muchas veces no quiere dejarlo. Pero la palabra me insta a que todo pensamiento que no es de Él, ¿dónde tenemos que llevarlo? ¿No? Al Señor. O sea, sencillamente tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de su palabra. Y esa es la manera de pelear. En Mateo capítulo 9, no sé si lo tengo. No, todavía no. Marcos 15, 19 No, pero no coincide. Mateo capítulo 9, Ahora sí. versículo 4, vamos a ver. Mateo 9, 4. Le dijo Jesús a ellos, a los que estaba conversando con ellos. Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice así, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ok? Imagine, ¿por qué pensáis? No le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestra mente? Sino, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando con una mala actitud también. ¿Amén? Entonces el pensamiento trae actitudes, trae sentimientos. No va solo. ¿Ok? En otras traducciones dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Ahí está mejor dicho todavía. Era un pensamiento, pero un pensamiento malvado. ¿Ok? O sea, tiene un sentimiento, tiene una actitud. Amén. Entonces, pensar es parte de la mente. Pero el Señor Jesús le dijo a los escribas, ¿por qué pensaban mal en sus corazones? Eso nos muestra, hermano, que nuestra mente es parte de nuestro corazón. Y desgraciadamente y normalmente los corazones están muy lejos de Dios. Porque estos corazones tienen pensamientos que contaminan tu corazón.
En otras palabras, los pensamientos malos, malvados, pueden ser tan fuertes que contaminan tu mente. Y de eso hemos estado hablando, de la contaminación del alma. Y una de las grandes contaminaciones del alma es justamente cuando se contaminan los pensamientos. Porque ahí está, esa es la batalla de todos los días. En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, hermano. Amén. Ahí es cuando peleamos y luchamos. Y ahí es cuando usted puede salir vencedor, herido o perdedor. Entonces, los pensamientos malos, ¿no?, contaminan los sentimientos, tu voluntad y hasta tu conciencia, que es parte de tu alma y de tu espíritu. O sea, no sé si usted se está dando cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Un mal pensamiento puede contaminar todo tu ser. Todo tu ser. Todo. Y todo empieza con uno. Ahora, hay razones, hermano, porque hay que batallar contra los pensamientos malos y conquistar la mente. Cambiar la mentalidad. Una de las razones es porque le dice ahí, porque entonces el problema se repite, pues. Si usted no pelea, si usted no es ganador de un pensamiento, esto se le va a estar repitiendo todo el tiempo. Si usted pasa perdiendo en un pensamiento, va a perder, va a perder, va a perder, va a caer, va a caer, va a caer. ¿Entiende? Entonces, una de las razones es porque el problema se repite. Y cuando un problema se repite, no hay descanso en la mente. Lo peor que puede suceder es que te des por vencido y te acostumbres a ese mal pensamiento. Muchos se acostumbran al mal pensamiento. Incluso cuando no lo tienen, lo echan de menos. Oye, ¿en serio? ¿En serio? Lo echan de menos. ¿No? Como diciendo, ay, hace tanto tiempo que no me viene ese pensamiento. Hermano, ¿de qué estamos hablando si somos personas cristianas? Rechácelo en el nombre del Señor. Diga, gracias, Señor, porque ahora sé lo que es vivir de otra forma. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esa mente? Que esa costumbre, hermano, no es buena. Cuando usted se deja vencer todo el tiempo, usted se acostumbra a eso. Y al final lo ve todo tan así como que es parte de la vida cristiana, que es parte suyo. Y déjame decirte que jamás el mal pensamiento ha sido parte suya. Jamás. No podemos quedarnos ahí, pero que yo soy así. Hermano, por favor, se supone que la palabra de Dios dice que Él nos va perfeccionando. No podemos andar con el mismo pensamiento, con las mismas cositas, con la misma forma de pensar. Tenemos que cambiar. Tiene que cambiar nuestro pensamiento, y tiene que cambiar nuestro sentimiento, y tiene que cambiar, por consiguiente, nuestra actitud. Amén. Entonces, quiero aclarar que un mal pensamiento necesariamente no tiene que ser malo bajo nuestra propia mirada. Pues sí puede ser malo para Dios porque tiene una intención equivocada en su corazón. Muchas veces usted puede decir, ay, pero este pensamiento no es malo. Sí, pero ¿bajo qué mirada está mirando? Está mirando bajo el espejo humano, bajo el espejo terrenal, bajo el espejo sencillamente humano, terrenal, pecaminoso, o lo está mirando bajo el espejo en la palabra. Es por eso que muchas veces vemos cosas que no nos parecen tan mal, pero sí para el Señor son malas, pues. Y ahí nos quedamos. Ay, pero es que el Señor es bueno. Y como somos tan sabios, solamente nos apoyamos en la palabra de las cosas buenas del Señor, pero nunca vemos todo el consejo de la palabra. La palabra es todo un consejo, hermano. Siempre ha dicho las cosas. Es el consejo de principio a fin, no parte nomás. Entonces el problema es que muchas veces el mal pensamiento lo tenemos nosotros porque no pensamos que es malo. Porque no hemos acostumbrado a eso. E incluso le ponemos versículos bíblicos. Porque somos buenos para eso. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿No? ¿Y bajo qué luz se está mirando eso? Porque al final el que corta el bacalao dice la palabra de Dios. Lo que corta. Amén. Otra razón de batallar, ¿no?, es porque nuestra mente puede llegar a convertirse en una mente carnal y no en una mente espiritual. Con una mente carnal, hermano, no reconoces lo que le decía. No reconoces, no entiendes lo que es malo para Dios. El pasado negativo empieza a tomar tu cuerpo. Empiezas a vivir de tu pasado, de tu memoria. ¿No? La memoria pasada negativa da lugar a los pensamientos malos. Tú los recuerdas. Pero como no son tan malos para ti, entonces los recuerdas, los tomas para sí. Y eso es tener una mente carnal. Porque supone que el Señor nos dijo, ya no pongan a memoria las cosas pasadas. Ya no traigan a memoria las cosas pasadas. Entonces tenemos que cambiar de nuestra mente, de una mente carnal a una mente espiritual. Una mente espiritual en la que lucha, pelea y que quiere renovar todo el tiempo sus pensamientos. Esa es una mente realmente espiritual. Una mente carnal en la que todo el tiempo cae en las memorias del pasado y que lo trae normalmente el presente. Y eso, hermano, todos tenemos algo. No me diga, ay, pero yo soy súper espiritual, yo no traigo nada. No, hermano. Mire, muchas veces la gente con un olor se recuerda ya al pasado. Con un color se recuerda al pasado. Con un perfume se recuerda al pasado. Oh, este perfume yo me acuerdo de que en el tiempo pasado se lo olía a esa mujer tan hermosa. Entonces empieza a recordar la mujer tan hermosa. ¿Entiendes? Hoy con este olor yo me recuerdo de la vida loca de mi juventud. Hoy con esta canción yo recuerdo, ¿no?, cuando yo danzaba y bailaba ahí y estaba dándole bueno. Entonces son recuerdos que uno los trae del pasado, pero que con una mente renovada uno dice, los rechazo en el nombre de Cristo. Pero con una mente carnal dice, ay, qué rico, si uno también quiere gozar un poquito. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Amén. Aleluya. Soy muy fuerte, hermano. Discúlpeme. Pero necesito que aprendamos. Amén. Aprendamos a ser victoriosos. Entonces el pasado, hermano, esa memoria pasada negativa da lugar a los pensamientos malos. Los pensamientos envenenados, los pensamientos contaminados. Esto afectan, quieras o no quieras, tus emociones. Porque el pensamiento te da una emoción. Cuando tú hueles algo, me recuerdo de eso, y te da una emoción. ¿Amén? Cuando tú le dices, ay, yo te amo, es una emoción. No es solamente un pensamiento, algo que dices. Es una emoción, ¿no? Entonces, con tus emociones, y las emociones, hermanos, si son contaminadas, afectan tu cuerpo. Quiero que se recuerde esto. Mucho. Eso. Memoria negativa, pensamientos envenenados. Pensamientos envenenados, emociones contaminadas. Emociones contaminadas, cuerpos enfermos. Al final puede llegar a eso, a los cuerpos enfermos. Perfectamente. Y todo empieza con una memoria, con un pensamiento. Amén. Todo empieza ahí. Entonces, con una mente espiritual, tú puedes entender lo que es de Dios. Ahora, ¿cuánto de espiritual? Y quiero que me escuche bien esto. ¿Cuánto de espiritual o carnal sea nuestra mente? De eso depende si usted reconoce si ese pensamiento es de Dios o no. ¿Okay? Todo depende de cuánto carnal o espiritual su mente sea. Entonces, con una mente carnal, ahí dice, ahora dependerá de cuánto espiritual o carnal sea nuestra mente, el reconocer cuando un pensamiento es de Dios o no. ¿Cómo tú puedes reconocer si un pensamiento es de Dios o no? Depende de tu mente.
Por eso es tan importante. Amarás a Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos. Dios te estaba muy claro que esto era algo de nosotros, que está dentro de nuestra voluntad y que nosotros tenemos que hacerlo, no Él. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? Porque nosotros amamos a Dios. Y nuestro amor tiene que ser más grande que nuestros pensamientos. Amén. Entonces, todo dependerá de qué tipo de mente tengamos. ¿Qué mente tiene usted? ¿Qué mente tengo yo? En algunas cosas podemos tener mente espiritual, pero ¿sabe dónde realmente? ¿Usted sabe dónde realmente se prueba la mente? En las pruebas. Ahí se prueba la mente. Ahí se prueba. No cuando va todo bien. Ahí todos somos campeones. Somos pero terribles campeones. Superhéroes, que Superman, nada. Pero cuando viene la prueba, uy, hermano, ni el Chavo del Ocho nos salva. Entonces, todo depende de esa mente. Por eso es tan importante renovar la mente. Otra razón que en un momento tendrá que enfrentarse, hermano mío, a la tentación. Tarde o temprano. Entonces la pregunta es, ¿será un peligro o será una oportunidad para ganar? ¿Será un peligro para ti o será una oportunidad para ganar, para escalar? ¿Quién ayuda a tu mentalidad en ese momento? Mire, un pensamiento no renovado es una herramienta del enemigo. Derecho. Inmediatamente empieza. Su mente carnal no le enfrenta. No siente que hay razón de peligro y ese creyente al final es vencido por sí mismo. Por no renovar la manera de pensar. Cuando tú renuevas tu manera de pensar, tú sabes perfectamente lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Lo que es de Dios y lo que es de otros tipos de cosas. Lo que es de Dios y lo que es tu voz. Tú empiezas a diferenciar claramente, pero para eso tú tienes que ir renovando tu mente. Todo el tiempo, todo el tiempo. En la mente es donde debemos discernir. Me parece que lo tengo aquí también. No, todavía no. No importa. Dice que en la mente debemos discernir por el Espíritu Santo las diferentes voces que escuchamos. Si son la voz de Dios, si es la voz de nosotros, porque nosotros somos buenos para engañarnos nosotros mismos. Hoy si nos decimos una mentira y nos tenemos creyendo, son terribles. ¿No? Y lo peor es que la creemos, hermano. O sea, la creemos más que creemos a Dios. Le creemos más a nuestras propias cosas que lo que Dios nos dice. Entonces ahora dependerá de dicho discernimiento la decisión que tengamos en cualquier asunto. ¿Qué discernimiento tú tienes? El discernimiento, hermano, es sencillamente pensar claramente. Eso es discernir. Pero para pensar claramente tenemos que tener una mente espiritual. Si tenemos una mente carnal, vamos a pensar cualquier lecera, menos lo correcto. Amén. Aleluya. Ay. Me queda un restote, hermano. A ver si lo puedo achicar. Ahora, como el cuerpo recibe sensaciones, usted ya lo sabe, nuestra alma las percibe y las traduce en pensamientos, pero también en sentimientos. Ya se lo dije, ¿cierto? Muchas de esta información son negativas. ¿No? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo le pongo? Cuando usted dice, ay, pero yo nunca voy a salir de este problema. Ay, pero este problema todo el tiempo se me repite. Ay, pero que caí otra vez. O esto, otro asunto. Cuando tú piensas algo negativo todo el tiempo, ronda lo mismo en tu cabeza todo el tiempo, estas se convierten, hermano, en fortalezas mentales. Hoy
Le estoy hablando ahora de fortalezas mentales. Estas se convierten en una fortaleza, o sea, el pensamiento cautivo, pensamientos prisioneros que están en prisión, nunca salen de ahí, están todo el tiempo ahí. Es porque todo el tiempo tú estás pensando lo mismo. Estás pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estuve, que se lo iba a decir el domingo, pero se lo adelanto un poquito hoy día, viendo de que uno de los grandes problemas, ¿no?, de las enfermedades actuales en el día de hoy son aquellos que sencillamente están en el Facebook, que son pensamientos psicosomáticos. Porque, por ejemplo, el que tiene muchos amigos muchas veces cae en depresión, o el que tiene pocos amigos también cae en depresión. Y el que está mucho en el Facebook cae en depresión porque se da cuenta que su vida es eso solamente y nada más. Entonces se ha creado enfermedades psicosomáticas a través de un pensamiento. Y el pensamiento te lleva a la acción, que es el Facebook. ¿Qué es lo que hace primero cuando usted despierta? Facebook. Que lo último, Facebook. ¿Ah? Internet. Sea lo que sea, Instagram, sea lo que sea. Tenga cuidado. Usted no puede hacerse prisionero, porque eso es tener una mente fortalecida, pensamientos que fortalecen y que no pueden salir de ahí. ¿Ok? Y de ese tipo de pensamientos puede haber muchos. En la mucha información negativa. Entonces las fortalezas de la mente también son argumentos o razonamientos de hombre. Todo pensamiento rebelde, hermano, que no está afiliado a la palabra de Dios, recibe protección en la fortaleza de su mente. Todo lo que no está afiliado a tu palabra, ese pensamiento negativo se refugia en tu mente y se crea una fortaleza. ¿Ok? Se crea una fortaleza. Entonces, ¿qué pasa con eso? El problema de esto es que como recibe protección en tu mente, esta te ata y nos sentimos muchas veces presos de esos pensamientos. Son pensamientos que tú no te los puedes sacar de tu mente. Por ejemplo, pensamientos de mal. Pensamientos sencillamente de sentirte peor que el que está a tu lado. Pensamientos de que tú no eres un nadie. Pensamientos de infelicidad, pensamientos sencillamente, todo lo que te ata, todo ese pensamiento que está todo el tiempo lo mismo, es una fortaleza. ¿Y por qué se formó? Porque lo pensaste, nunca lo sacaste. Porque cuando viene nosotros tenemos que sacarlo inmediatamente y llevarlo a la obediencia de Cristo. Pero como no se hace, se forma entonces una fortaleza en ti. Amén. Así de sencillo es, ¿no? Mas si en cambio mi pensamiento se renueva mi mente, la fortaleza cae. El pensamiento se alinea al pensamiento de Dios, ¿no? Ese cambio de pensamiento cambia mi alma, cambia mi vida, cambia en efecto mi entorno, incluso los que están más cerca mío. Afectará positivamente o afectará negativamente, todo dependiendo de a dónde tú lleves ese pensamiento. Si lo lleva a la obediencia de Cristo, afecta positivamente a los tuyos. Si lo llevas negativamente y lo mantienes como una fortaleza, afecta a tu entorno negativamente. Es por eso que es tan importante lo que dijo Pablo, lo que dice en Romanos, lo que dice en Efesios. Renovaos en el pensamiento de vuestra mente. No pueden estar ahí todo el tiempo. Todo pensamiento negativo tiene que ser cautivo, hermano. Tiene que llevarse a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. En nosotros tenemos un nacer espiritual, pero también tenemos una vieja naturaleza, desgraciadamente, en el cual debemos hacer morir cada día. Si no cambiamos la información aquí en la mente, seguiremos pensando en la vida vieja. Seguiremos con los mismos dolores, con los mismos rencores, con las mismas amarguras, con los mismos pecados,
Puede estar lleno de gente y aún así sentirte solo. Puede estar lleno de gente, lleno de fiestas, lleno de cosas, lleno de todo y aún así sentirte solo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no han sido renovados. La mente no renovada no puede, no percibe, hermano, el reino de Dios. En Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no renueva su mente, el que no nace de nuevo de su mente, no puede, no percibe, no entiende el reino de Dios. Amén. ¿Cómo están los pensamientos entonces? ¿Cómo están esos pensamientos? A ver. Amén. Les doy un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, no ha logrado perdonar a alguien, esa persona vivirá su presente arrastrando su pasado. Así funcionamos, desgraciadamente. No avanza, su futuro ya es incierto. Todas las cosas malas las va a asociar con su pasado. Entonces, un solo pensamiento cautivo, uno solo. Un pensamiento negativo, uno solo. Un pensamiento maligno, uno solo, normalmente es atraído por la memoria, por su pasado. Normalmente siempre es así. Los pensamientos negativos no vienen normalmente en su presente, vienen en el presente, pero son recuerdos de tu pasado. Porque son asociados por tu pasado. No pueden asociarse con tu futuro porque no existe. No pueden asociarse con tu presente porque estás viviendo, pero sí pueden asociarse con tu pasado. De ahí viene. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que hay en nuestro pasado? Nuestra vieja naturaleza, pues. ¿O no? De ahí venimos. Entonces todo lo malo lo asociamos de ahí. De ahí. ¿Se acuerda cuando uno le dice a los niños, y le dice mal, le dice, yo te digo esto, ¿no? Porque mi madre me enseñó así y ahora yo te lo enseño también de esa mala forma. Mal hecho. Porque si tú no eras cristiano, tú le estás enseñando un pensamiento, una forma de vivir vieja, de la vieja naturaleza. Lo que deberíamos enseñarles es hoy la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. Y no como me enseñó mi mamá y papá. Porque eso no nos sirve. Lo que nos sirve a nosotros no es el pasado, es el presente, la palabra de Dios hoy. Eso es lo que nos sirve. Amén. Aleluya. Entonces, no avanza, hermano. Entonces, un solo pensamiento cautivo, ¿no? Por alguna memoria de tu vieja naturaleza, incluso te viene a la memoria a través de, como le dije, sensaciones, olores, colores, afecta desgraciadamente tu presente y desgraciadamente, peor todavía, influye tu futuro. Y déjame decir, ¿qué es lo que influye? ¿Qué es lo que es tu futuro? ¿Quiénes son tus futuros? Tus hijos. Un pensamiento negativo afecta tu presente e influye a tus hijos. Amén. Renovaos en el pensamiento de vuestra mente. Es importante, hermano. Es importante lo que le estoy hablando. Ese es tu futuro personal y tu futuro porque están contigo los tuyos. Amén. Dios puede poner pensamientos de bien en ti. Claro que lo puede poner. Pero cuidado, el enemigo también puede hacer lo mismo. El enemigo no puede leer los pensamientos tuyos porque no es omnisciente. Pero sí puede poner pensamientos negativos en ti. ¿Y cómo lo sé? Claro, por el ejemplo, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que Dios lo dejó, que Satanás sencillamente le pusiera un pensamiento que era un animal. ¿No es así? Y ahí Nabucodonosor se transformó como un salvaje y estuvo años como salvaje hasta que Dios le dio una noción, nuevamente un pensamiento realmente para que él recuperara su juicio. Entonces el enemigo, claro que puede poner pensamientos de mal en nosotros, hermano.
Claro que lo puede hacer, pero Él, sencillamente, Él sabe y Él te ve y sabe quién tú eres a través de tu pasado. Entonces, ¿qué pensamientos va a poner en ti? Los pensamientos que tú normalmente lo asocias con tu pasado. Siempre va a poner cosas en el presente que lo asocias con tu pasado. Entonces, cuando tú lo asocias y como ese pasado no te deja vivir, para tu vida. La frena. Caminas como cristiano, pero no eres victorioso como cristiano. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estamos de esa forma, hermano? Tenemos que, hermano, que renunciar. Renunciar. Hay personas, hermanos, que por ejemplo sufren celos de las parejas y llegan a ser personas controladoras. Todo comienza con un pensamiento que el enemigo puso. Mas, ¿por qué le puso ese pensamiento? ¿Por qué le puso ese pensamiento de celo? Porque seguramente hay algo guardado en su memoria, posiblemente un trauma que sufrió cuando niño con sus padres y que ahora la asocia en su presente. Amén. Entonces, todos son asociaciones de nuestra memoria. Entonces tenemos, por eso Pablo dijo, renovaos en el pensamiento de vuestra mente. No podemos asociar, no podemos caminar nuestro presente con una mochila de nuestro pasado. Tenemos que renunciar a todo este tipo de pensamientos malos, negativos, malignos. Estos pensamientos solo pueden ser escuchados en tu alma, querido hermano. Y cuando dejas que tu alma empiece a escuchar este pensamiento, tú mismo estás encadenando tu alma. Lo encadenas tú mismo. Hoy, Señor, yo te pido que tú saques esta cadena que el diablo puso. No, mentira, el diablo no las puso. El diablo solamente puso un pensamiento, pero tú, como lo asociaste, como lo viviste en el presente, tú mismo te condenaste a tú mismo. Tú mismo encadenaste tu alma. Amén. Entonces muchas veces le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero desgraciadamente el Señor nos dio la responsabilidad a nosotros de renovar nuestra mente. Amén. Mire, el promedio de palabras que nosotros hablamos en pensamiento, o sea, en palabras solamente, son de 160 a 200 palabras por minuto. Eso es lo que normalmente uno habla. De 160 a 200 palabras por minuto. Las mujeres que hablan más rápido, yo pienso que es un poquito más. Es un promedio, ¿no? Mas cuando se trata de nuestra mente, esta dialoga aproximadamente 1000 palabras por minuto. Imagínese, en nuestro lenguaje interior. O sea, usted puede fácilmente, escúcheme bien, fácilmente llenarte de un diálogo negativo a través de una mente no renovada. Con 5 minutos de diálogo negativo, tú ya tienes 5000 palabras negativas en tu ser. 5 minutos. 5000 palabras en tu ser. Y eso, hermano, cae y se siente en el corazón. Amén. Estas palabras van contra tuya. Un pensamiento perfectamente entonces se puede convertir en un pensamiento intoxicado, o como se le dice en griego, según una traducción, dialogismo poneros, dice la traducción en griego, que es muy peligroso para el cuerpo, las emociones y el espíritu humano, hermano. Todos los pensamientos tienen medidas. Unos pueden ser activos, unos pueden crecer, otros pueden cambiar. Otros influyen en las decisiones, influyen en tu voluntad, influyen en tus palabras, en tu lenguaje, en tus acciones, en tus relaciones, en tus reacciones físicas incluso. Pues según el pensamiento, tu cuerpo va cambiando de una forma activa. Eso está comprobado ya científicamente. Si tú estás triste, se te nota en la cara. Si estás enojado, se te nota en la cara. Si estás alegre, también se te nota. Si estás preocupado, también se te nota. Porque es una reacción del que está adentro y el cuerpo lo tira afuera. Amén. Y dígame, si estás oprimido, ¿cómo se sentirá ese cuerpo, hermano?
El pensamiento negativo envenena las emociones. Es imposible, hermano, separar los pensamientos de las emociones. Todos los pensamientos vienen con una emoción. Siempre están conectadas. Como leímos, Jesús le decía, porque pensáis mal en vuestros corazones. Siempre están conectados. Entonces, no quiere que voy a llevar este pensamiento cautivo. No. ¿Sabe lo que usted tiene que llevar cautivo? Su pensamiento, su actitud y su emoción. Todo lo que está ligado a ese pensamiento, usted lo tiene que llevar fuera de usted en el nombre de Cristo Jesús. Porque le hace mal, hermano. Me hace mal. No podemos vivir así. Tarde o temprano nos va a agarrar. Y nos va a estar tan fuerte que se va a formar en una fortaleza y no vamos a poder salir de ahí. Amén. Ese pensamiento malo, negativo, está conectado con un rencor, por ejemplo. Puede estar conectado con odio, con venganza. Ese pensamiento incluye emociones y las emociones, hermano, envenenadas enferman el cuerpo. Que son tan diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, en el día, la enfermedad psicosomática. Ahora vamos a ver. Todavía no. A ver. Dejémoslo así porque todavía no llego a eso. Entonces, lo primero que hay que renunciar, hermano, es al pensamiento malo. Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿en qué tienes que pensar entonces? Filipenses 4:8. Yo lo tenía por acá. A ver si lo encuentro. No, parece que no. Ahí está. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, está en una traducción más moderna, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En eso. En todo lo que es verdadero. En todo lo que es digno. En todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo que es amable. Todo lo que es honorable. Dice, si hay alguna virtud, algo hermoso en que pensar. Si hay algo digno de alabanza. En eso pensar. En eso pensar. ¿No? Allí hay un cambio de pensamiento. Ahí es cuando se cambia el pensamiento. Un pensamiento puede estructurar incluso, dice, células del cuerpo. Células del cuerpo. Un pensamiento negativo puede incluso enfermar a los cuerpos. Para sanar las almas, hay que sanar las emociones. Para sanar las emociones, hay que expulsar en el nombre de Cristo el pensamiento negativo, el pensamiento malo. El pasado negativo ya no existe, hermano. Solo vive la memoria. La memoria negativa da lugar a pensamientos malos. Y los pensamientos envenenados a los pensamientos contaminados, como le dije, y a los pensamientos afecta entonces nuestras emociones en nuestro presente y contaminan tu caminar en el Señor. Incluso estos pensamientos contaminados pueden ser tan fuertes que afectan negativamente tu cuerpo, completamente negativo. Quiero que recordarles, memoria negativa, pensamientos envenenados, emociones contaminadas, cuerpos enfermos. Las emociones negativas, hermano, pueden incluso producir enfermedades inmunológicas,
Muchas enfermedades son producto de emociones negativas, influenciadas por un pensamiento tóxico. La Biblia nos aconseja en Isaías 43, ahí dice 18-20, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Las cosas tóxicas, los pensamientos negativos normalmente están en el pasado. Se asocian del pasado. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que acordarnos de eso. Porque si nos acordamos de eso, entonces sencillamente ya no va a ser un pensamiento negativo, sino se van a contaminar nuestras emociones. Y cuando se contaminan nuestras emociones, fácilmente pueden nuestros cuerpos enfermar. Porque las emociones están contaminadas. Amén. Ahí dice en la Biblia, Dios habla hoy, dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no se recuerden el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Y en este sentido, a lo mejor puedo decir que las mujeres son más vulnerables que los hombres. Porque ellas son mucho más sentimientos que los hombres. El hombre es fácil para dar vuelta a la página. En ese sentido somos más prácticos. Somos hechos de esa forma. Pero la mujer todo lo recuerda, pues hermano. Todo lo sabe, incluso por detalle. Si usted le dice a una mujer que le cuente una película, es mejor no verla, escucharla, hermano. Porque te cuenta todos los detallitos, toda la cosa, ¿no? Y a veces el hombre se empieza a poner nervioso. Ay, pero ya no le di tanta vuelta. Ah, ¿qué pasó? ¿Ah? No me haga tanto preámbulo, tanto rodeo, ¿no? Dígame, el principio y el fin, se acabó. Somos más prácticos, ¿no? Pero ella tiene que contar toda la historia hasta llegar al punto final. ¿Ah? Pero bueno, en ese sentido, ellas pueden ser más vulnerables porque sus sentimientos están mucho más aflorados que los hombres. Amén. Sus sentimientos que han tenido por años afloran normalmente de su pasado, de sus memorias, de las cosas que han pasado. Entonces, eso muchas veces les puede hacer mal. Mire, se dice que la mujer normalmente habla 3 veces más que el hombre. Entonces, quiere decir que su voz interior ya no son de 1000 palabras, son de 3000 palabras por minuto. Porque hablan mucho más. Entonces, eso quiere decir de que como son más vulnerables a un sentimiento, un pensamiento negativo, fácilmente las puede hundir. Fácilmente las puede hundir, ¿no? En una actitud negativa. Nosotros le decimos siempre, ay, pero mijita, no le pongáis tanto color, da vuelta a la página. No, pero quería, ¿entiendes? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos están más a flor de piel. Entonces, tenemos que tener cuidado, tanto mujeres como hombres, de no infectarnos. Porque la renovación del pensamiento es lo único que nos puede sacar de eso. ¿Amén? Aleluya. Ahora, hay como 2 palabras principales de donde salen todas las emociones, hermano. Dependiendo de los pensamientos, en Juan 4:18. Juan 4:18. Ya me queda poquitito, hermano. ¿Cuánto voy? No sé, 1:05. Aleluya. Dice en Juan 4:18 que el amor de Dios echa fuera el temor. Dentro del amor, hermano, podemos tener emociones como gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, etc. Mas dentro del temor, 4:18, ¿no es? No se preocupe, yo eso lo voy a buscar bien después. El amor de Dios echa fuera el temor. Sí, es primera de Juan. En vez de Juan es primera de Juan. Entonces les decía que dentro del amor se puede obtener muchas emociones. Pero dentro del temor también hay emociones, hermano.
Están los celos, está la contienda, la depresión, la culpa, la ansiedad, etc. Entonces, una palabra deriva muchas emociones positivas y otra deriva muchas emociones negativas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que un pensamiento negativo no viene solo. Un pensamiento negativo puede venir con celos, puede venir con contienda, puede venir con depresión, puede venir con culpa, puede venir con orgullo, puede venir con resentimiento, puede venir con cualquier clase de mal. Un pensamiento negativo, recuérdese, no viene solo. No viene solo. Un pensamiento negativo jamás viene solo. Siempre viene, ay, pero es que me siento así, o me van a hacer eso. Siempre algo negativo. Ay, pero que entonces va a suceder esto, entonces va a suceder este otro. O sea, ¿para qué hablarle de fe en ese momento, hermano? Cuando estamos negativos. Porque no se puede. Acuérdese, de estas palabras se deriva todo lo negativo. De un pensamiento negativo puede derivarse una cantidad enorme de emociones negativas. Enorme. Uno, y estoy hablando de un pensamiento, imagínense son dos. Imagínense son tres. Imagínense si en un minuto son como 2.000 o 3.000 pensamientos negativos, hermano. ¿Cuántos sentimientos usted está produciendo por dentro? ¿Cuánta cosa usted está produciendo por dentro? ¿Cuántos celos? ¿Cuántas contiendas? ¿Cuántas emociones negativas? ¿Cuántos celos? ¿Cuántas depresiones? ¿Cuánta culpa? ¿Cuántos resentimientos, hermano? Por minuto. Y usted me dice que los pensamientos no son importantes. Claro que son importantes. Y hoy día necesitamos renovarlos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Bueno, como ya le he estado diciendo, cambiar la mentalidad. Cambiarla. Que es un proceso de limpieza. Quitando la contaminación hasta llegar a tener mente de Cristo. Dice, 1 Corintios 2:16, ¿no está ahí? No. 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow, hermano! ¿Usted sabe lo que es tener la mente de Cristo? ¿Qué es lo que es tener la mente de Cristo? Y si andamos con puros pensamientos negativos, hoy sí tengo la mente de Cristo, pero yo pienso de que ese me va a hacer mal, no, que ese, no pasa nada con esa persona, no, y mira cómo me miró, mira cómo esto otro. Y uy, el hermano, menos mal que tiene la mente de Cristo. Imagínese si no la tuviera. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la Biblia de las Américas dice así. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor? Hasta el punto de poderles dar lecciones. Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, Dios a usted lo instruyó y le puso todo lo suficiente para llegar a tener la mente de Él. Amén. Y una forma para poder llegar a tener la mente de Él es renovar los pensamientos de nuestra mente. Amén. Los pensamientos. Se da cuenta que solamente los hijos de Dios tienen esa posesión. Nadie más. Solamente usted puede llegar a tener la mente de Cristo. Solamente usted. Dios se lo puso ahí. Pero el problema es que no lo usamos. No lo usamos. ¿No? Dios, usted es el único. Así de que usted también, hermano, cuando saque los pensamientos suyos, usted también tiene que dar lugar a tener los pensamientos del Señor. Amén. No basta solamente, ay, yo reprendo este pensamiento y después se queda solito así como que nada. No. Cámbielo. Si un pensamiento de odio, cámbielo por amor. Si un pensamiento, qué sé yo, de maldad, cámbielo por un pensamiento de bien. Si un pensamiento de cualquier índole negativo, cámbielo. Eso es tener posesión de la mente de Cristo. Amén. Eso es.
¿Qué más dice? ¿De qué otra forma podemos cambiar este pensamiento? Meditando en su palabra. Meditando. Salmos 1:2, que meditemos su palabra día y noche, dice. Día y noche. Usted tiene que leer la palabra, hermano. Todos los días meditando. Usted sabe, hermano, todo lo que medito en la palabra para hacer un estudio así. Lo medito y lo medito y lo medito y lo... No me queda tiempo, hermano. ¿Sabes que no me queda tiempo para un pensamiento negativo? Aún así, muchas veces vienen. Aún así, muchas veces vienen. Pero uno, ya sabe, tiene que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Qué más dice? Y por último, como ustedes ya lo notaron, ya se lo dije, Filipenses 4:8, las cosas que tenemos que pensar, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo puro. Amén. Y lo otro, hermano, usar las armas de la luz. Pues, hermano, dice Efesios capítulo 6, léase todo el capítulo 6, dice que tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué dice yelmo? Porque eso es para cuidar nuestro ¿qué? Nuestros pensamientos, hermano. El yelmo de la salvación. Entonces, si tú sacas algo, tienes que permitir que Dios ponga lo suyo también. Amén. Ay, y muchas cosas, hermano, no es de sentidos, no es de sentimientos, es de decisiones. Es como el perdón. El perdón no es un sentimiento, es una acción, es una decisión. Yo decido perdonar. Ay, pero que yo no siento perdonar. ¿Y quién te dijo que tenías que sentir? No, decide perdonar. Bueno, lo perdono en el nombre del Señor. Eso tiene la mente de Cristo. Porque si hubiera sido por sentimiento, hermano, el Señor no hubiera muerto por nosotros. Porque ¿quién somos nosotros? Pero Él decidió. Y yo me acuerdo que en un momento dice la Biblia, ay, ¿hasta cuánto tengo que estar con ustedes? Decía el Señor. ¿Hasta cuánto tiempo tengo que resistirlos? Yo pienso de que Él lo único que quería mandarse a cambiar muchas veces, ¿no? Decir, pero ¿qué voy a estar perdiendo el tiempo con esta humanidad? Con esta capacidad de pensar. Voy a perder el tiempo, pero no lo hizo. Murió igual nomás por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él quería que tuviéramos su mente. Y andamos perdiendo el tiempo con pensamientos negativos, hermano. Ya está bueno ya. Si usted quiere crecer, crezca. Pero lo primero para poder crecer en el Señor es sacar todo el pensamiento, renovarse en el pensamiento de nuestra mente. Amén.